Bienvenido a Mente Zen. ¿Y si el universo no existe realmente? Perspectiva budista. Capítulo 1. La incertidumbre de la existencia. ¿Es real el universo? ¿Qué significa que algo exista? Vemos el mundo, oímos sonidos, sentimos sensaciones. Pero, ¿y si miramos más de cerca? ¿Y si la realidad no es lo que parece? Todo lo que experimentamos surge debido a unas condiciones. Un árbol, por ejemplo, necesita tierra, agua, luz solar y aire. Si alguna de estas condiciones cambia, el árbol cambia. Sin agua, el árbol muere. Sin luz solar, no puede crecer. El árbol no es independiente. Existe gracias a muchas cosas. Esto es el origen dependiente. Todo surge en dependencia de otras cosas. Nada existe por sí mismo. Y esto se aplica a todo, incluidos nosotros. Piensa en tu cuerpo. Existes porque tus padres te dieron a luz. Estás vivo gracias a la comida, el aire y el agua. Tus pensamientos y emociones están moldeados por tus experiencias, tu cultura y la gente. Como el árbol, no eres independiente. Existes gracias a innumerables condiciones. Esto nos lleva a una comprensión aún más profunda. El vacío. Shunyata, si todo depende de algo más, entonces nada tiene una naturaleza fija e independiente. Una silla solo es una silla porque le ponemos nombre. Si la desmontamos, se convierte en madera. Quémala y se convertirá en cenizas. No hay nada en la silla que la haga permanentemente una silla. Esto es el vacío. Las cosas existen, pero no tienen una esencia sólida e inmutable. Esto también se aplica al yo. Creemos que tenemos una identidad fija, un yo permanente. Pero, ¿es eso cierto? Compárese ahora con cuando era niño. ¿Es usted la misma persona? Tu cuerpo ha cambiado, tus pensamientos son diferentes, tu personalidad ha evolucionado. No hay un yo único e inmutable. Esto es el no yo. Anatta como la silla. Somos una colección de partes cambiantes, no una identidad fija. Si todo está vacío y es dependiente, ¿qué pasa con el universo mismo? Si nada tiene una existencia independiente, ¿podemos decir que el universo existe realmente por sí mismo? Esta pregunta resulta aún más desconcertante con la física moderna. Antes, los científicos creían que la realidad existía de forma independiente, la observáramos o no, pero el experimento de la doble rendija lo cambió. Los científicos dispararon partículas diminutas, como electrones, a una barrera con dos rendijas. Cuando nadie las medía, las partículas actuaban como ondas, creando un patrón de interferencia. Pero cuando alguien las observaba, actuaban de forma diferente, como si eligieran un camino. Este experimento demuestra que, a un nivel muy básico, la realidad parece depender de si la observamos o no. Entonces, ¿depende la realidad de la percepción? Y si nadie observa, ¿qué ocurre? El budismo adopta un enfoque diferente. Cuando le preguntaron al Buda por el origen del universo, guardó silencio, no porque no lo supiera, sino porque vio la pregunta como una distracción. Contó la historia de un hombre herido por una flecha envenenada. En lugar de preguntar quién la disparó o de qué madera estaba hecha la flecha, el hombre debía centrarse en eliminar la flecha. El Buda se centró en una cuestión más urgente: ¿cómo acabar con el sufrimiento? Pero si la propia existencia es incierta, ¿cambia eso nuestra forma de vivir? Imagina que estás delante de un espejo en un sueño. Te ves a ti mismo, pero el reflejo no es realmente tú. Es solo una imagen moldeada por el propio sueño. Del mismo modo, si el mundo cambia constantemente, nuestros pensamientos, miedos y apegos también son fluidos. No nos definen. Esto no significa que la vida sea irreal de forma negativa, sino que nuestra percepción de la vida es a menudo incompleta o distorsionada. Pero, ¿y si esta impermanencia, en lugar de ser algo que temer, es en realidad la clave de la libertad? Si nada es fijo, entonces el sufrimiento tampoco es permanente. Y si el universo no es lo que parece, ¿qué pasa con nosotros?
¿De qué estamos hechos? Si incluso nuestro propio sentido del yo cambia constantemente, ¿qué significa eso para nuestra forma de experimentar la vida, con todas sus alegrías y penas? ¿De qué estamos hechos? A menudo suponemos que el mundo que nos rodea es sólido y real. El suelo bajo nuestros pies, el cielo sobre nosotros, nuestros propios pensamientos y emociones. Todos ellos parecen incuestionablemente reales. Pero, ¿y si no son tan estables como creemos? Si el mundo cambia constantemente y es impermanente, ¿qué pasa con nosotros? ¿Somos parte de esta ilusión en constante cambio? Una forma útil de pensar en esto es a través de un río. Un río parece una entidad única y continua, pero en realidad no es más que agua fluyendo a través de un espacio. El agua que ves en un momento desaparece y al siguiente es reemplazada por agua nueva. El río existe, pero nunca es el mismo dos veces de la misma manera. Nuestros cuerpos, pensamientos y emociones cambian constantemente. La persona que eras hace 10 años, tu aspecto, tu forma de pensar, las cosas que te gustaban, ya no existen. Incluso en este mismo momento, están ocurriendo innumerables procesos en tu interior. Las células mueren y se regeneran. Los pensamientos aparecen y desaparecen. Si todo en nosotros cambia, ¿somos realmente la misma persona de un momento a otro? Buda utilizó una vez la analogía de un carro para explicar esta idea. En el Samyutta Nikaya, un rey pregunta a un monje, ¿dónde está el carro? El monje señala que un carro está hecho de ruedas, un eje, un asiento y muchas otras partes. Pero, aparte de estas piezas, ¿dónde está el carro? El carro es solo un nombre que damos a un conjunto de cosas. Esto no significa que no existamos. Simplemente significa que lo que llamamos nosotros mismos no es tan sólido como suponemos. Somos procesos, no entidades fijas. Muchos pensadores a lo largo de la historia han explorado la idea de que la realidad no es tan estable como parece. Friedrich Nietzsche dijo una vez que no hay hechos, solo interpretaciones. En otras palabras, la realidad no es una estructura fija, está moldeada por nuestras percepciones. Lo que consideramos real está influido por nuestras creencias, lenguaje y experiencias. Esto concuerda con la idea budista de las formaciones mentales, el modo en que nuestros pensamientos y percepciones construyen nuestra experiencia de la realidad. Dos personas pueden ver la misma situación de formas completamente distintas en función de sus experiencias pasadas. La realidad no está simplemente ahí fuera, también está moldeada por cómo la percibimos. Piensa en alguna ocasión en la que hayas malinterpretado las intenciones de alguien. Tu percepción inicial creó una realidad, pero cuando supiste más, tu percepción y tu realidad cambiaron. Gilles Deleuze describió la realidad como un flujo de devenir. Sostenía que no hay cosas fijas, sino una transformación constante. Esto es muy similar al concepto budista de impermanencia. Nada permanece igual, ni siquiera por un momento. Si todo fluye, la realidad no es una única verdad estable, es un proceso continuo. Pero si la realidad es solo un proceso, no una verdad fija, ¿qué significa eso para nuestro sufrimiento? Si todo es un proceso, ¿qué significa eso para la forma en que experimentamos la alegría, la tristeza, el amor y la pérdida? El budismo sugiere que la realidad no es ni completamente real ni completamente irreal. Existe, pero no de la forma que suponemos. El Sutra del Corazón, uno de los textos budistas más conocidos, afirma que la forma es vacío y el vacío es forma. Al principio, esto puede parecer confuso, pero significa simplemente que, aunque las cosas parecen existir, no tienen una naturaleza independiente y fija. Surgen debido a las condiciones y desaparecen cuando éstas cambian. Este es el núcleo de la filosofía de Nagarjuna. Todo está vacío de existencia inherente, porque todo depende de otra cosa. Una ola aparece en la superficie del océano, pero no está separada del océano mismo. Del mismo modo, parecemos seres individuales, pero somos inseparables de las condiciones que nos crean. Así pues, si la realidad no es ni algo ni nada,
Y si incluso nuestro propio sentido del yo cambia constantemente, ¿qué ocurre con nuestra experiencia del sufrimiento? ¿Es también una formación temporal que surge y desaparece? ¿Importa que nada exista realmente? Si todo es impermanente, interdependiente y en última instancia, vacío, ¿qué significa eso para el sentido de la vida? Es una pregunta natural. La idea de que nada tiene una esencia fija puede resultar inquietante, pero en lugar de hacer que la vida carezca de sentido, esta idea puede hacerla aún más valiosa. Imaginemos un mandala de arena, cuidadosamente elaborado por monjes tibetanos, que luego es arrastrado por la corriente. Su impermanencia no lo hace inútil, sino hermoso. Lo mismo ocurre con la vida. Una canción es hermosa porque cada nota se desvanece. Una puesta de sol es impresionante porque desaparece. Si la vida fuera eterna, perdería su urgencia, su profundidad. La impermanencia no es algo que temer, sino algo que apreciar. Nos recuerda que debemos estar plenamente presentes. El budismo enseña que todo importa porque es efímero. Pero aunque el universo sea una ilusión, una cosa se siente dukkha, a menudo traducido como sufrimiento. Dukkha es más profundo que el simple dolor. Es la experiencia de la insatisfacción, la sensación de que siempre falta algo. No importa lo que consigamos, nunca es suficiente. Nos aferramos a las cosas con la esperanza de que nos proporcionen una felicidad duradera, pero se nos escapan. ¿Por qué? Porque nos aferramos a cosas que son impermanentes. Intentamos aferrarnos a experiencias, relaciones, incluso a nuestro propio sentido del yo, como si fueran sólidos. Pero, al igual que intentamos retener el agua, cuanto más nos aferramos, más se nos escapan. Este aferramiento es una de las principales fuentes de dukkha. Buda no se centró en cuestiones abstractas sobre la existencia. En su lugar, preguntó: ¿cómo podemos liberarnos de este ciclo de insatisfacción? Tanto si el mundo es real como si no, todos experimentamos dukkha. ¿Y si existe, no tiene sentido encontrar una salida? La respuesta de Buda fue: el noble octuple sendero, una guía práctica para superar dukkha. El problema no es que las cosas estén vacías, sino que nos aferramos a ellas como si fueran permanentes, como un espejismo. Dukkha nos atenaza mientras nos aferramos a las ilusiones. Cuando se le preguntaba por la realidad, Buda solía guardar silencio. Sabía que debatir sobre la existencia no conduce a la liberación. En su lugar, enseñaba a través de la experiencia directa. Observa la mente, ve a través de las ilusiones. Déjate llevar. Un maestro zen preguntó una vez: ¿cómo era tu cara antes de nacer? No es una pregunta intelectual, sino una puerta a la realización. Si seguimos buscando respuestas intelectuales, seguiremos atrapados. Si incluso dukkha surge de las condiciones, entonces también debe ser impermanente. Esto es un principio, no un final. Abre la posibilidad de la transformación. ¿Cómo podemos empezar a aplicar esta comprensión a nuestras vidas? ¿Cómo podemos empezar a despertar de la ilusión de un yo separado y sufriente? ¿Cómo vivir si la realidad es una ilusión? Si todo es impermanente y vacío de existencia inherente, ¿cómo debemos vivir? La reacción inicial puede ser el miedo, incluso el nihilismo. Si nada es verdaderamente real, ¿qué sentido tiene? Pero el budismo sugiere un camino diferente. Si el yo es una ilusión, también lo son el miedo, la ansiedad y el sufrimiento que lo acompañan. La clave no es aferrarse a significados fijos, sino abrazar la libertad dejando ir. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. Imagina que intentas sujetar humo. Cuanto más te aferras, más se escapa. Aferrarse a ideas de existencia o no existencia es similar. Ambas son trampas conceptuales. La verdadera libertad no consiste en responder a la pregunta sobre la realidad, sino en darse cuenta de que la propia pregunta es innecesaria. Buda desaconsejaba a menudo los debates especulativos, no porque carecieran de interés, sino porque no conducían a la liberación. Lo que importa no es si el universo existe,
sino cómo nos relacionamos con él, momento a momento. Entonces, ¿qué significa dejar ir? Significa soltar nuestro apego a pensamientos, sentimientos y experiencias. Significa reconocer que todo cambia constantemente y que intentar aferrarse a algo es como intentar retener agua. Por ejemplo, cuando experimentamos ira, en lugar de aferrarnos a ella, de identificarnos con ella, estoy enfadado, podemos simplemente observarla. La ira está surgiendo. Esto crea espacio, permitiendo que la ira pase sin controlarnos. O cuando tenemos un pensamiento negativo sobre nosotros mismos, en lugar de creerlo, soy un fracasado, podemos reconocer que es solo un pensamiento, una fabricación mental y dejarlo ir. Esto nos lleva a vivir plenamente en el presente. El budismo zen lo expresa así: cuando tengas hambre, come. Cuando estés cansado, duerme. La vida es para vivirla, no para analizarla sin fin. Si no estamos atrapados en nuestros pensamientos sobre el pasado o preocupaciones sobre el futuro, podemos estar plenamente presentes con lo que está sucediendo ahora. Esto no significa que nos volvamos pasivos o indiferentes. Significa que nos comprometemos con la vida directamente, sin el filtro de nuestros juicios y expectativas. Una forma de cultivar esta presencia es a través de prácticas como la meditación y la atención plena. Al entrenar nuestra atención para permanecer en el momento presente, aprendemos a ver las cosas como son, sin dejarnos llevar por nuestros pensamientos y emociones. Pero presencia no significa ignorar la belleza y la riqueza de la vida. De hecho, la impermanencia hace que la vida sea más preciosa. Un cerezo en flor es hermoso porque cae. Una canción tiene sentido porque termina. En lugar de buscar la permanencia, encontramos profundidad en los momentos fugaces. Si no nos aferramos, somos libres para experimentar la vida con claridad y apertura, apreciando cada momento tal y como surge y pasa. Este camino del despertar no es fácil. Buda nunca prometió que ver a través de la ilusión fuera fácil, solo que es posible. Soltar los apegos, cultivar la presencia, vivir con apertura. Todo ello requiere práctica constante, paciencia y la voluntad de enfrentarnos a nuestra propia mente. La promesa es profunda, una vida vivida con menos aferramiento, menos miedo y más libertad. La invitación no es a creer en una determinada visión del mundo, sino a despertar a la realidad de nuestra propia experiencia, aquí y ahora. ¿Y si el universo no existe realmente como creemos? ¿Y si todo es impermanente, interdependiente y en última instancia, vacío? A lo largo de este vídeo, hemos explorado esta cuestión desde múltiples ángulos. Hemos visto cómo el budismo desafía nuestras suposiciones sobre la realidad, el yo y el sufrimiento. Hemos aprendido que todo surge debido a las condiciones, que nada tiene una identidad fija y que incluso nuestro propio sentido del yo cambia constantemente. Pero no se trata de llegar a una respuesta definitiva sobre la existencia del universo. Se trata de transformar nuestra relación con la realidad, tanto si el universo es real como si no. Dukkha, la experiencia de insatisfacción, es real, y el camino para liberarse de dukkha no reside en el debate intelectual, sino en la experiencia directa. Como dijo el propio Buda, no creas en nada simplemente porque lo has oído, sino después de observarlo y analizarlo. Cuando descubras que algo concuerda con la razón y es conducente al bien y al beneficio de uno y de todos, entonces acéptalo y vive de acuerdo con ello. La invitación es a practicar, a observar tu propia mente, a ver a través de tus propias ilusiones y a soltar tus propios apegos. El camino hacia el despertar no es fácil, pero está disponible para todos nosotros, aquí y ahora. Comienza con una simple pregunta y termina con una profunda transformación. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.